Estados Unidos está empujando a sus aliados fuera del tablero. Aquí está la paradoja. Donald Trump dice que protege a América mientras amenaza a Canadá con aranceles del 100% por un acuerdo comercial de $1 trillón con China. En sus propias palabras, advierte que China devorará a Canadá. Pero casi al mismo tiempo, Canadá responde que sigue adelante precisamente por esas amenazas. Y no es un caso aislado. España anuncia en Cámara que declined to participate en el llamado Board of Peace por quedar fuera del marco de la ONU. Dinamarca marca red lines sobre Groenlandia. Y en un discurso europeo reciente, la lista de países que stand with Ukraine crece mientras la ausencia de Estados Unidos se vuelve visible. Esto no es geopolítica lejana. Te afecta cuando los acuerdos cambian, cuando el comercio se redirige, cuando el poder real se reacomoda sin aviso. Porque mientras Trump promete fuerza, otros gobiernos están actuando como si el centro ya se hubiera movido. Pero aquí está el detalle que lo cambia todo. ¿Quieres que continúe a la siguiente parte? El evento central parece simple, pero no lo es. En menos de 48 horas, Donald Trump lanza amenazas públicas contra Canadá, repite que impondrá aranceles del 100% y acusa a China de estar taking over un país aliado. Canadá no retrocede. Su primer ministro dice ante reporteros que siguen adelante, que buscan nuevos socios porque threats like this hacen necesario diversificar. Al mismo tiempo, en Europa, el presidente de España anuncia que su gobierno no participará en el llamado Board of Peace, porque está outside the framework of the United Nations y no incluye a los palestinos. En Dinamarca, la primera ministra declara que la soberanía y Groenlandia son red lines que cannot be discussed. Esto empieza a verse como un patrón, no como episodios aislados. Líderes distintos, países distintos, la misma respuesta: marcar distancia. La pregunta clave no es si Trump amenaza, sino qué sucede cuando esas amenazas dejan de funcionar. Y aquí es donde la historia empieza a inclinarse en otra dirección. ¿Quieres que continúe a la siguiente parte? La afirmación fuerte es esta: las amenazas públicas ya no están frenando a nadie. Y la prueba aparece en las propias palabras y escenas. Trump escribe que si Canadá sigue adelante, será golpeada con un 100% tariff against all Canadian goods. No es una filtración, es un post firmado di ya te, pero la respuesta no llega en privado ni con cautela. Llega frente a cámaras. El primer ministro canadiense dice que "we're not afraid". Explica que el acuerdo con China busca rectify some issues y subraya que es entirely consistent con CUSMA. No hay marcha atrás, no hay pedido de tiempo. Ahora fíjate en lo que falta. No hay desmentido de la amenaza, no hay aclaración posterior, no hay señal de que la advertencia haya cambiado el comportamiento. Al contrario, se convierte en argumento para moverse más rápido. Y mientras eso ocurre en Norteamérica, en Europa se repite el gesto. España no suaviza su postura y afirma que "we declined to participate", porque el proyecto está fuera de la ONU. Dinamarca no abre negociación sobre soberanía. Marca límites. Cuando una amenaza deja de generar miedo y empieza a generar acción coordinada, algo se rompe. Y esto es justo donde la dinámica empieza a escalar. ¿Quieres que continúe a la siguiente parte? La escalada no ocurre con una explosión, ocurre con repetición. Lo que antes habría sido impensable ahora empieza a sentirse normal. Un presidente de Estados Unidos amenaza abiertamente a un aliado histórico. Ese aliado no solo resiste, sino que acelera acuerdos alternativos. En Europa, líderes que durante años midieron cada palabra ahora hablan de red lines y de unidad frente a la presión. La primera ministra de Dinamarca agradece el apoyo europeo y dice que cuando Europa stands together, los resultados llegan. Incluso pide una presencia permanente de la OTAN en el Ártico, incluyendo Groenlandia. Eso no es retórica menor, es movimiento estratégico. Esto recuerda a otros momentos en los que el poder parecía indiscutible, hasta que dejó de serlo. No de golpe, sino porque las reglas implícitas se erosionaron. Lo que antes se resolvía con una llamada privada, ahora se discute en público. Lo que antes se temía, ahora se desafía. Y lo más inquietante es cómo este comportamiento empieza a repetirse sin provocar shock.
Pero aquí está el giro silencioso. Cuando algo anormal se vuelve rutina, el costo real aparece después. Y esa factura aún no ha llegado completa. ¿Quieres que continúe a la siguiente parte? La segunda prueba es más incómoda porque expone una contradicción directa. Trump dice que quiere que Canadá survive and thrive, pero al mismo tiempo publica que China la va a completely devour y amenaza con aranceles totales. Dice que las empresas canadienses are moving to the USA, mientras el propio contenido muestra lo contrario. Canadá impulsa un boicot que crashing US tourism y golpea industrias específicas como el bourbon. Las palabras prometen protección, las acciones producen ruptura. Y no ocurre solo en Canadá. En España, el presidente explica su decisión con un lenguaje frío, institucional. El Board of Peace has not included the Palestinian Authority y está outside the framework of the United Nations. No hay insultos, no hay dramatismo, hay una negativa clara. En Dinamarca, la primera ministra insiste en que la soberanía cannot be discussed y que las red lines no son negociables, ni siquiera al hablar de acuerdos de defensa de 1951. Aquí está la línea que cambia cómo se ve todo. Nadie está reaccionando como si Estados Unidos fuera el árbitro final. Reaccionan como si fuera un actor más, incluso un riesgo. Y cuando esa percepción se consolida, el tablero entero se reconfigura, lo preocupante no es lo que ya pasó. Es la velocidad con la que se está acumulando. ¿Quieres que continúe a la siguiente parte? Ahora todo se acelera a la vez. No hay una sola crisis, hay varias apilándose. En Canadá, el mensaje es público. Seguimos adelante con China. En Europa, Dinamarca no solo marca límites, también pide a la OTAN una presencia permanente en el Ártico, including around Greenland. España no solo se niega a participar en un proyecto liderado por Estados Unidos, también dice que Europa debe open up to other parts of the world. Y en otro escenario, el presidente de Ucrania enumera uno por uno a los países que lo apoyan: Polonia, los países bálticos, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España, Portugal. La lista es larga, la escena es solemne y cuando termina, algo queda flotando en el aire. Porque esta vez la unidad se describe como 100% effective. No por meses, no hasta la próxima elección. Total. Y aunque se menciona a Estados Unidos, el énfasis está en Europa actuando como bloque. Velocidad, coordinación, presión. Nadie parece esperar una señal desde Washington para moverse. Esto ya no se siente como una disputa puntual. Se siente como un sistema que está encontrando alternativas en tiempo real. Y cuando demasiados actores empiezan a adaptarse al mismo tiempo, el control se vuelve ilusorio. La pregunta incómoda es simple. ¿Qué pasa si esto no se frena y sigue avanzando? Ahora baja esto a tu vida diaria, no a la cumbre, no al podio. A ti. Cuando Canadá impulsa un boicot y se habla de crashing US tourism, eso no es abstracto. Son vuelos que no se reservan, hoteles vacíos, industrias específicas como el bourbon recibiendo el golpe. Cuando líderes europeos hablan de abrirse a other parts of the world, eso significa que contratos, inversiones y empleos empiezan a fluir por otros canales. Y cuando Japón observa un caso en Minneapolis y escucha a funcionarios describir una muerte como an unfortunate incident, la conclusión es brutal. Japan absolutely cannot become a country with a government like that. Esto no va de ideología, va de confianza, de si otros países te ven como socio estable o como riesgo, porque cuando esa percepción cambia, no hay anuncio que lo repare de inmediato. Se refleja en precios, en oportunidades que no llegan, en decisiones que se toman en otra parte, y lo más inquietante es que muchas de esas pérdidas no hacen ruido. Simplemente no ocurren. Si esto te resulta familiar, dilo en los comentarios, porque lo que viene ahora ya no depende solo de discursos, sino de cómo funciona el sistema entero. Aquí es donde la historia deja de ser emocional y se vuelve mecánica. No es solo quién grita más fuerte, es qué incentivos se están activando. Justin Wolfers lo dice sin dramatismo. El verdadero daño no aparece next quarter, ni siquiera next year. Aparece cuando se erosionan las reglas del juego, instituciones, previsibilidad, confianza. Él enumera cosas concretas: respeto al Estado de Derecho, elecciones contestables, contratos que se cumplen, un gobierno
limited and predictable. Y luego señala lo que está pasando. Intentos de quitar independencia a la Reserva Federal, cuestionar estadísticas oficiales, snatching people up off the streets, llamar a CEOs para decirles qué hacer. Esto no genera una alarma inmediata en un gráfico, no hay un titular claro, pero aquí está el punto inquietante. Los sistemas no colapsan cuando se les grita, colapsan cuando dejan de ser confiables. Por eso otros países no esperan el desenlace, ajustan antes, construyen alternativas antes, porque el costo de esperar es invisible hasta que es permanente. Y cuando el mecanismo que sostenía el liderazgo se desgasta, el movimiento ya no depende de una persona, sino de la inercia del sistema, y esa inercia ya está en marcha. Desde aquí, el camino se bifurca y ninguno es teórico. En un escenario, la presión sigue acumulándose. Los aliados continúan diversificando, los acuerdos se cierran outside de Washington y la unidad regional se vuelve práctica, no simbólica. Lo ves en Europa cuando se habla de fortalecer el bloque internally y abrirse a otros socios. Lo oyes cuando Canadá dice que sigue adelante because of threats like this. En este camino, Estados Unidos sigue presente, pero deja de ser el punto de referencia automático. Las decisiones se toman sin esperar permiso. En el otro escenario hay corrección, no por discursos más duros, sino por señales creíbles de previsibilidad, respeto a reglas, a instituciones, a acuerdos que no cambian por un post. Ese camino es más lento y menos vistoso, pero detiene la fuga silenciosa de confianza que describía Wolfers, esa que no aparece en titulares, pero define décadas. El problema es que ambos caminos no se anuncian, se construyen con cada gesto, cada amenaza cumplida o ignorada, cada aliado que decide si espera o se adelanta. Y aquí está la sensación que deja todo esto. El próximo movimiento ya se está formando en salas donde Estados Unidos no siempre está sentado. La pregunta no es cuál camino existe, sino cuál gana impulso primero. La idea que queda al final es incómoda por su simplicidad. El poder no se pierde cuando alguien te desafía en voz alta, se pierde cuando otros dejan de organizarse a tu alrededor. En esta historia, Trump amenaza con aranceles, habla de países siendo devoured, promete fuerza. Al mismo tiempo, Canadá sigue adelante. Europa marca límites. Líderes dicen que no participarán, que no discutirán soberanía, que buscarán otros socios. No hay un momento único de quiebre. Hay una acumulación silenciosa. Reencuadra todo en una frase. No estamos viendo un colapso inmediato. Estamos viendo una reconfiguración lenta. Y esas son las más difíciles de revertir, porque no generan una crisis puntual que se pueda arreglar, sino una serie de decisiones que ya no pasan por el centro de siempre. Por eso Wolfers habla de empresas que nunca se fundan, ideas que nunca cruzan fronteras, oportunidades que tus hijos solo notarán por su ausencia. Si quieres seguir entendiendo cómo se construyen y se pierden estas posiciones de poder antes de que aparezcan en los titulares, suscríbete y acompáñame en el próximo análisis, porque esta historia no terminó aquí, apenas está cambiando de forma.